Vamos a dar inicio a la conferencia número 226 de noticias de actualidad en relación con la profecía. Una vez más vamos a tener grandes noticias por dar y es sencillamente de lo que transcurre cada semana. Grandes noticias que a veces parecen poca cosa, pero que cuando empezamos a hurgar en ellas nos damos cuenta que hay mucho más. Vamos a ello. Bien, pues vamos a empezar con la serie de noticias de actualidad que nos van a seguir trayendo, mejor dicho, grandes cosas. Pero como siempre, antes iniciaremos con algo que seguramente es mucho mejor que todas las noticias que podamos ir dando: la creación de Dios. Dios hizo las cosas muy bien, después entró el pecado y por desgracia las cosas tuvieron que adaptarse. Pero aún y así hay grandes maravillas aún en la naturaleza, que es nuestro segundo libro de texto, después de la Biblia, por supuesto. Un biólogo marino descubre la primera tortuga biofluorescente marina. Se desconocía de la existencia de este tipo de animales así, y ha sido hallada ahora. Mirad una vez más cómo seguimos sorprendiéndonos de las grandes maravillas que el Señor hizo en la creación. Algunos científicos hablan que puede ser que sirva para atraer presas. Es la evidencia que parecen que han encontrado. Todo tiene una razón de ser. Las cosas en la naturaleza pueden ser bellas, pero además útiles para algo. Y vamos a entrar en un apartado de arqueología. La verdad es que es algo que sorprende lo que ahora vamos a ver. Se nos habla que se han hallado las antiguas ruinas de Sodoma y Gomorra. 10 años han estado excavando en ese lugar y dicen que es el lugar, o parece ser, mejor dicho, el lugar donde Sodoma y Gomorra y las ciudades de la llanura, otras 3 ciudades, fueron allí. Y ahora resulta que, si miráis la forma que tiene esta excavación, nos damos cuenta que aparecen toda una serie de paredes de piedra. Pero es curioso, porque prácticamente afirman que esto es así. Pero ¿vosotros veis algo destruido por Dios aquí con azufre o fuego o algo parecido? No hay ni un solo vestigio. Al menos en las fotografías no se ven. ¿Por qué sale esto ahora? ¿Por qué, curiosamente, cuando Ron Wyatt dijo que encontró Sodoma, Gomorra, las ciudades de la llanura, y demostró el azufre caído allí con gotas, en forma de gotas? Y no fue el único, después hubieron más personas que fueron a ese lugar y pudieron constatar exactamente lo mismo. Y ahora resulta que lo que encontró Ron Wyatt, que cuadra totalmente con el texto bíblico, ¿va a ser mentira? ¿A quién le está interesando cambiar los emplazamientos de lo que es en verdad? Pues da que pensar, pero a veces hemos de ir con cuidado también con los temas de arqueología, porque quizás no todo es lo que nos dicen. Y ahora vamos a entrar en apartado ya tan habitual, por desgracia: la crisis. El FMI enfría sus previsiones económicas y señala el momento difícil de las materias primas. Si hasta ahora parecía que todo iba viento en popa, prácticamente que todo iba creciendo, ya estamos viendo cómo no. La economía no está mejorando y las previsiones van a peor. ¿Y quién avisa también al respecto? Christine Lagarde,
la cual dice que adelanta que el crecimiento mundial será más débil que en 2014. Y no fue para tirar cohetes precisamente de alegría 2014. Pues ahora ya vemos que el 2015 no pinta mucho mejor, según lo que nos informan ellos mismos desde el Fondo Monetario Internacional. Y nos hablan también de Latinoamérica, que también está sufriendo ya esa frenada. Pues aparece ahora en escena el señor Ron Paul y dice: el mundo sufrirá el mayor accidente de la historia debido al dólar. Y mirad qué nos cuenta. Las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebrarán en 2016, serán un masivo entretenimiento orquestado por los medios de comunicación, asegura el político estadounidense Ron Paul, quien además pronostica un panorama poco alentador para la economía global. Ya sabéis que él se ha presentado varias veces como candidato a la presidencia de los Estados Unidos, nunca ha vencido y difícilmente lo va a hacer porque a veces dice cosas demasiado claras. Pues bien, nos empieza a hablar que hay algo que puede estallar en cualquier momento y es alguna de las burbujas económicas que hay en ese país y que tarde o temprano van a hacer el puff. Por tanto, él pronostica que realmente esto va a ir de mal en peor. Y incluso habla de algo interesante. El mundo está inmerso en una gran pirámide de deuda con el dólar, moneda que la Fed imprime de la nada. Esto es artificial y generará un gran problema, con lo cual el dólar peligra y como consecuencia el resto de monedas también. Hoy ha habido una noticia que ha salido a la palestra y está considerada como la transacción comercial más importante de la historia de la humanidad. El Premio Nobel de Economía hace una advertencia y dice: el TPP dañará a los consumidores y beneficiará a las corporaciones. Y habla que las grandes corporaciones, las multinacionales, sean farmacéuticas o de otra índole, van a conseguir prácticamente todo lo que deseen. Hay una cuestión de aranceles internacionales, donde 12 países se ven implicados en esta nueva forma de tratar la economía a nivel mundial, y como consecuencia hay algunos que se han quedado también al margen. Lo curioso de todo esto es que el TPP ha aparecido de un modo prácticamente sorprendente, cuando todas las conversaciones se hacían también prácticamente a expensas, por detrás, de los medios de comunicación, de informaciones que saliesen a la luz. Y de tanto en tanto se filtraba algo al respecto, como decir que si se conseguía este acuerdo, todo sería un caos a nivel económico, que saldrían enriquecidos unos pocos, como siempre, y los demás lo iban a pasar fatal. Pero además nos hablan de situaciones que tendrán que ver con los medicamentos genéricos, cómo se llegarán a encarecer también y algunos tendrán problemas para seguir circulando. Pero nos hablaba también de otras cuestiones que se van a ver implicadas en todo ello, como podía ser negocios de toda índole. En fin, aún falta que pase una cierta ley, aprobación de ley, para que termine siendo esto ya totalmente aplicado. Pero muchas voces ya estaban hablando hace ya un tiempo que esto iría contra la gente en general, pero que se aplicaría sí o sí. Y aunque algunos pusieron algunas trabas, parece ser que esto ya nadie lo va a parar. Bueno, esto da que pensar en esos textos de esas grandes corporaciones que habría al fin de los tiempos, y cuando el Apocalipsis nos hablaba de esos comerciantes tan importantes, evidentemente grandes cosas van a seguir haciendo hasta el fin de los tiempos, hasta que Jesús vuelva prácticamente. Entramos ya en apartado para Cataluña. Ya sabéis cómo está la situación, es un tira y afloja continuo, si habrá independencia o no de España, declaraciones por un lado y por el otro, pero ahora aparece también esto, después de las votaciones que hubieron este día 27, citan a Artur Mas, a Rigau y a Ortega a declarar como imputados por la consulta del 9 de noviembre, de una consulta anterior que hubo en Cataluña. Por tanto, ya vemos que la situación va siguiendo tensa, y así va a seguir hasta saber cuándo, ¿no? Pero como nos decía la profecía, mas no se unirán, y hablaba de Europa.
Y hablando de más profecías, una vez más nos centramos en Isaías 17 del 1 al 3 y Daniel 11 del 40 al 45, una que nos hablaba sobre Siria, otra que nos habla sobre Medio Oriente en general, con esos grandes actores que son precisamente los que estamos teniendo en escena después de estar esto escrito hace 2600 años. Y la Biblia lo clava. Putin preocupado por el ataque de Israel en Siria. Ya sabéis que ya ha actuado también el ejército israelita allí. ¿Y qué quiere decir esto? Más tensión en la zona. Rusia bombardea por primera vez a los enemigos del gobierno sirio. Aprobó el Parlamento ruso que podía hacer esto y lo ha hecho. Y todo es porque al-Assad, el presidente de Siria, pidió la intervención militar de Rusia para ayudarlos contra el Estado Islámico. Pero claro, esto no iba a gustar a todo el mundo. Con todo respeto a los rusos, Arabia Saudita amenaza a al-Assad con una guerra. Ya veis, se van añadiendo más países a la situación de un modo claro y rotundo. Y mientras tanto, Putin dice, los datos sobre las víctimas civiles aparecieron antes de que los aviones rusos despegaran. ¿Por qué dice esto? ¿Sabéis? Se ha acusado a Rusia que en el momento de sus intervenciones bombardeando, porque no han entrado con tropas, que se sepa, han causado estragos no solo en el Estado Islámico, sino que también ha afectado a otros. Y en consecuencia, ¿qué ha sucedido? Pues que han ido a hacer declaraciones contra Rusia de un modo contundente. Y ellos se defienden diciendo que esto no ha sido así. Lo curioso es que esta misma semana ha habido también un ataque por parte de las tropas de lo que serían el Rey del Norte, que nos hablaba la profecía, que no son Rusia precisamente, sino Estados Unidos y sus aliados, que han causado destrozos también en Médicos Sin Fronteras, en un hospital. Y se habla, será un crimen de guerra. Parece ser que curiosamente también esta ONG estuvo diciendo algo al respecto antes de que esto aconteciera, sobre lo que estaba pasando en esa zona, y después, mira, qué cosas, ha habido un ataque allí y ellos han sufrido estos estragos. Bueno, cosas extrañas pasan en las guerras, desde luego, y que difícilmente saldrán a la claridad qué es lo que realmente hay detrás. La ONU dice que más de 700 iraquíes han muerto en el mes de septiembre. No son pocos, el conflicto también está allí. Y en Siria al menos 4.219 muertos durante el mes pasado. Tampoco son pocos, ¿eh? Y esto cada día se va acumulando. Pero mientras allí hay guerra, en Europa hay temor. ¿Temor por qué? Porque hay personas que están reclutando a otros para que vayan a luchar a esas zonas. Y también con temor de que puedan atentar en la misma Europa. Y en este caso, hablando también de España, dicen detenidas 10 personas en España y Marruecos de una red de captación para el Estado Islámico. Y el miedo se está apoderando de todos. Y claro, mientras no pasa nada, parece ser que enseguida nos olvidamos, pero cuando surge una noticia así, todos ya con temor. Veremos qué termina pasando, pero la situación es tensa y el ministro de Asuntos Exteriores de España, el ministro del Interior de España ha dicho que estamos en una alerta continua y de bastante nivel, porque en cualquier momento puede pasar algo. Bashar al-Assad dice algo muy interesante. La coalición con Rusia debe triunfar o toda la región será destruida. ¿Sabéis? Suena a palabras proféticas. Porque si Rusia no venciera en los ataques que está haciendo el Estado Islámico, según declara al-Assad, toda la región será destruida, no solo Siria, muchos países de la zona. ¿Y qué nos decía la profecía al respecto? Pues Daniel 11 nos estaba hablando de cómo terminaría toda esa situación en Medio Oriente. ¿Estará equivocado esto? El tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que esa guerra no se está deteniendo para nada, sino al contrario, se va acentuando cada vez más y cada vez más lugares están quedando arrasados.
Y mientras se acaba la riqueza petrolera de Arabia Saudita y la paciencia de sus príncipes. Y se habla incluso de que quizás tendrán que hacer algo para haber un cambio en los que están llevando el poder en ese país. Se habla también que la causa de todo esto es precisamente que los precios del crudo bajan en picado. Y al bajar tanto, todo ese dinero que tenían en programas de bonos en otros países lo están teniendo que quitar para invertirlo de modos distintos. Con lo cual Arabia Saudita empieza a pasarlo mal. Veremos cómo va cambiando todo esto. Pero ellos hablan que quizás cambiar al rey sería la solución. Bueno, veremos, a ver qué. Y también en consecuencia de todo esto, estados del Golfo planean respuesta militar tras la operación rusa en Siria. Cada vez más países se están añadiendo. Arabia Saudita, Qatar y Turquía pueden aumentar su ayuda militar a los grupos de la oposición siria. Por todos lados se está interviniendo, se está hinchando cada vez más toda esa situación, ayudando a unos o a otros, con lo cual el conflicto parece ser no tener solución. Y mientras tanto, Turquía acusa a Rusia de haber violado su espacio aéreo. Decían que fue un problema por cuestión meteorológica, pero ellos dicen no, no nos lo creemos. Y una vez más, tensión añadida, extra, en todo ello. Y cada semana vemos cómo esto no se arregla para nada, sino que se va complicando. Y la profecía nos lo decía que todo esto acontecería antes del retorno de Jesús, antes que el Vaticano se posicionara en Jerusalén. Y después vamos a hablar precisamente de Jerusalén, de Israel en general. Ahora apartado para ciencia y tecnología, donde las profecías también nos hablaban de ese aumento, que coincide también, cómo no, con el aumento del conocimiento profético. La NASA confirma la existencia de corrientes de agua líquida en Marte en la actualidad. Se hablaba hace mucho tiempo. ¿Será posible que haya agua en Marte? ¿Hay hielo? ¿Habrá...? Bueno, pues ahora dicen que sí, que hay agua líquida aún. ¿Y esto por qué lo anuncian tan a bombo y platillo? Porque ha sido una noticia de las potentes en la semana. Evidentemente están buscando recursos fuera de la Tierra para algo. Se habla también de esas excursiones hacia Marte, por decirlo de algún modo. ¿Por qué ese deseo de ir allí? ¿Por qué ese deseo de ir a otros lugares? Parece ser que hay algunos que ven un futuro un poco negro, ¿no? Sea como fuere, todo esto va a servir para muy poco, porque en pocos años viene Cristo, y ¿de qué les va a servir si hay agua en Marte, en Júpiter o al final de la galaxia? Pero claro, si uno quiere ignorar la palabra de Dios, va a seguir buscando cosas que no tocan. Médicos británicos realizan revolucionaria operación para curar la ceguera. Y es curioso porque no es la única noticia que he habido esta semana al respecto. Esta tiene que ver con la degeneración macular húmeda asociada con la edad. Ya lo pueden solucionar. Pero luego veremos otra noticia al respecto. Mientras tanto, mirad esto. Así serán las casas del futuro. Ya sabéis que cada vez más hay tecnología domótica dentro de los hogares, que va todo interconectado, que podrás encender la televisión, las luces, bajar las persianas, todo a través de un móvil o de algún otro modo a distancia también. Pero toda la maquinaria que habrá dentro de los hogares estará interconectada. También le llaman a esto un poco como la informática de todo el hogar. Pues vamos a ver un vídeo donde nos habla, así serán las casas del futuro, evidentemente también con las cosas, por supuesto. Pues estos son los avances tecnológicos. ¿Te gustaría vivir en una casa así? Bueno, algunos lo tienen muy claro que sí, otros prefieren lo de toda la vida y con más tranquilidad dicen. Bueno, normalmente esto lo que está claro es que va a hacer que las personas se cansen menos por todos lados. Veremos cómo funciona todo. En 2020 nos hablan que ya muchos hogares estarán así. Bueno, tiempo al tiempo, pero ya vemos que por un lado las cosas avanzarán, pero por el otro lado iremos viendo cómo las desgracias también aumentarán. ¿Hasta qué punto habrá un equilibrio para que todo se produzca? Tiempo al tiempo.
Mientras tanto, IBM y los nanotubos de carbono para romper con la ley de Moore. Bienvenidos a la era del post-silicio. Ahora ya han mejorado el sistema. Mirad qué nos dice aquí. Esto puede cambiar radicalmente después de que la división de investigación de IBM ha anunciado que ha encontrado una forma de reemplazar los chips de silicio por transistores de nanotubos de carbono, una innovación que desde IBM creen que puede pulverizar la ley de Moore con chips mucho más pequeños, con prestaciones muy superiores y con consumos de energía mucho más bajos debido a que los electrones en los transistores de carbono se mueven de forma mucho más eficiente. Nos dicen bienvenidos a la era del postsilicio. Y si antes se dicen o decían que el proceso de los chips se doblaba cada 24 meses, ahora imaginaos con todo esto. Alerta científica. Nueva tecnología que modifica genes podría tener consecuencias terribles. Y esto es bastante más serio. Los científicos no dejan de hablar sobre una nueva técnica que permite editar los genes de prácticamente cualquier animal. De acuerdo con los investigadores, el método, conocido como CRISPR, tiene el potencial de arreglar los defectos genéticos que causan enfermedades en los seres humanos. No obstante, el método podría tener consecuencias terribles. Puede ir muy bien para unas cosas, pero mirad qué nos llega a plantear aquí. Uno de los problemas sería que un gen modificado podría ser transferido a otras especies para las cuales podría resultar letal. Por ejemplo, de los mosquitos portadores del dengue a las abejas, cuyas poblaciones ya están sufriendo descensos misteriosos. Estamos jugando con la genética y se está llegando a un punto en que las cosas se pueden escapar totalmente de las manos, si no lo están ya en según qué casos. ¿Todo esto no nos recuerda nada? Mirad los temas de antediluvianos. Cuando estuvimos presentando ya hace mucho tiempo, como Elena White escribió que precisamente, utilizando otras palabras para decir manipulación genética, dijo que el mundo antediluviano llegó a este punto, como ahora, y Dios dijo, hasta aquí habéis llegado, no solo por corrupción a nivel moral y demás, toda su tendencia al mal, con lo cual incluía que la manipulación genética se estaba usando también para no hacer cosas siempre muy buenas, sino también para el mal. Y ahora es la repetición de la historia. Jesús nos lo dijo, como en los días de Noé, así será la venida de los días del Hijo del Hombre. Y así está siendo. Qué poco nos queda, ¿eh? Qué poco. Y aquí tenemos la otra noticia. Confirman el éxito del primer trasplante de retina de células artificiales. Y esto ha sido en Japón. Ya veis, dos noticias para una mejor visión que va a ayudar, como no, a muchísimas personas. Ojalá toda la ciencia se usara así de bien. Y ahora vamos a entrar en un apartado que a veces ya hemos tocado, la Tierra bajo nuestros pies. De repente se hacen agujeros, cráteres, que aparecen de la nada, prácticamente de la noche a la mañana. ¿Y qué sucede? Que todo lo que hay allí es hundido. Pues mirad qué sucedió precisamente en un lugar llamado St. Albans, un cráter de 20 metros por 20 metros y 10 metros de profundidad. Prácticamente redondo, pero con 10 metros de profundidad. No es poco. Aquí veis una imagen. Pues ahora vamos a ver el vídeo, porque es interesante ver que esto también sucede en lugares concurridos, en este caso Inglaterra. Que encima, con lo cual hay una buena base, ¿no? Bien, pues ahora vamos a ver aún más cosas, y que tampoco son muy agradables. Sequías. California se seca. Hay impactantes vídeos que muestran cómo desaparece el agua de los lagos. Cada vez están retrocediendo más y hay miles de peces muertos. Aquí podéis ver algunas instantáneas de lo que antes era lugar donde se pescaba y había mucha agua, y ahora los pocos que quedan están intentando sobrevivir como pueden. Pero también ha habido incendios. Mirad esta. Es una noticia de esas que dices, ¿cómo puede ser? Aún en estos tiempos que se sabe cómo hacer tantos métodos para que los incendios no se propaguen en edificios, parece ser que no hay nada a hacer. Un tremendo incendio devora un rascacielos en Emiratos Árabes. Pues
Imaginaos, desde abajo prácticamente hasta arriba, incendio absoluto, el caos, el temor y la desgracia que esto puede llegar a acontecer. ¿Sabéis que hay una profecía escrita por Ellen White donde dice que grandes edificios van a ser pasto de las llamas como si nada? En fin, y estaba hablando del futuro. Muchas medidas, y ella hablaba de medidas que harían los bomberos también para paliarlos y que no conseguirían su objetivo. Pues veremos si esto ya se va produciendo más, porque es seguro que se va a producir de aquí a un tiempo. Y el hombre sigue levantando grandes edificios que pueden ser, ¿qué? Trampas mortales. ¿Y todo para qué? La vanagloria de decir yo he hecho lo más alto y lo más bonito. A veces es cuestión de espacio, pero desde luego ya vemos que normalmente todo lo que se invierte para hacer esto es algo más que todo ello. Han habido lluvias e inundaciones esta semana, y vaya si han habido, y una de ellas ha sido precisamente muy cerca de aquí, en Francia, en la Costa Azul, donde todos los registros pluviométricos han sido pulverizados. Más de 20 muertos, o unos 20 muertos han habido. Todo ha sido caos total. Se ha dicho que esto es por el cambio climático y que cada vez será peor. Pero sea como fuere, allí tenemos las desgracias y no van a ser las últimas, por supuesto que no. En otro lugar muy lejano, Estados Unidos, también ha habido inundaciones terribles por las lluvias. Mirad qué vídeo con qué imágenes también. En Carolina del Norte también, y no solo eso, sino que no ha terminado allí, se va expandiendo por otros lugares de la zona. Han habido carreteras que prácticamente han desaparecido, cosas que parecen tan firmes y cuando las fuerzas de la naturaleza actúan, el hombre no puede hacer absolutamente nada. Fuerzas de la naturaleza movida por quién a veces. Es cierto que hay desgracias que siempre han sucedido durante toda la historia, pero ahora estamos viendo que todo va más, no se detiene. Y así estaba escrito que acontecería, que en el último tiempo esto iría a más, nadie lo iba a parar. Y unas veces será porque sucede naturalmente y otras porque nosotros lo provocamos, como nos dicen, o porque hay alguien que está jugando con las armas geofísicas también. No sé si este ha sido el caso, pero las desgracias no van a cesar para nada. Mirad como al menos 4 personas muertas precisamente por esas inundaciones en la costa este. Y en otro lugar ha habido lluvias y corrimientos de tierra, ya veis qué deslizamientos tan grandes. Suben a 131 los muertos por el alud en Guatemala y se suspende la búsqueda por seguridad. Hoy mismo estaban diciendo de familias enteras sepultadas bajo el lodo. Terrible, desde luego. Huracán. El huracán Joaquín hace desaparecer un barco con 33 tripulantes a bordo. Tampoco está pasando esto cada muchísimo tiempo. Cada vez estamos viendo cómo barcos se hunden. Pues no es el único lugar donde suceden estas cosas. Un tifón también, donde en Duyuan entra en la provincia china de Fujian y obliga a evacuar a 260.000 personas. Este tifón Duyuan es terrible porque está causando estragos tremendos. Pero mirad también, un tifón abate sur de China y también ha habido pescadores, docenas de pescadores desaparecidos en Filipinas. Por todos lados están habiendo grandes desgracias de este tipo. Este ha sido el tifón número 22 en lo que va de año. Hoy mismo en las noticias en TV3 en Cataluña, en la televisión catalana, estaban diciendo uno de los señores que se encarga de dar el tiempo, el meteorólogo, de decir que esto es inusual, que están habiendo muchas desgracias de este tipo, se les va de las manos. En China también ha sucedido algo curioso. Explosiones que dejan 7 muertos y decenas de heridos. Y dicen que han sido por artefactos que habrían sido distribuidos por mensajería. Por tanto, ¿qué ha sido esto? ¿Terrorismo? ¿De quién? Aún parece ser que no se sabe. Pero estamos viendo cómo China está siendo castigada también, y de qué formas,
Vamos a ver precisamente el vídeo de esas explosiones en China que dejan unos 7 muertos y decenas de heridas. Ahora falta saber si ha sido por cuestiones políticas o a saber qué. Señales en los cielos. Todos hemos oído de la alarma que ha habido estos días, y hace meses que duran, sobre ese tipo de señales en los cielos de lunas de sangre, o así les llaman, lunas de sangre, no porque se convierta en sangre, sino porque su apariencia es así rojiza. Aquí tenéis la superluna de sangre deslumbra la Tierra. Es un momento en que se ve más cercana a la Tierra, además se ve grande y, por si fuera poco, aparece de este modo. Es cuestiones de eclipses, ya lo sabéis, no es ninguna cosa en plan milagro, pero se sabía que iba a acontecer. Y algunos han augurado que todo esto será, que va a suceder algo súper catastrófico. Algunos esperaban que fuera ese mismo día, al ver esta última luna de sangre. De momento estamos viendo desgracias continuas, pero ya no es por esta luna de sangre, es que ya viene de hace mucho tiempo, ¿eh? Pero algunas personas han quedado muy alertadas por ello. Luego volveremos a hacer incidencia porque muchos dicen que esto es profecía bíblica, tal cual, y que entonces ya viene Jesús. Veremos que no es así. La profecía bíblica habla de que va a haber algo, sí, una luna convertida en sangre, pero que el sol también se va a oscurecer, y eso no ha acontecido así. Por tanto, no podemos coger esto y aplicarlo a la profecía bíblica, son dos cosas totalmente distintas. Y eso sí que va a suceder justo cuando Cristo venga. Pero ha habido un cierto alarmismo dentro del mundo protestante, mundo religioso, y otros también dentro del mundo judío. Apartado para el Vaticano. Mediador en Colombia. Si el Papa ha ganado puntos, ¿y de qué forma? Con esa paz entre Cuba y Estados Unidos, por decirlo de algún modo. Ahora resulta que Colombia agradece al Papa su papel significativo en el proceso de paz. Francisco conversó en un par de ocasiones con el presidente Juan Manuel Santos sobre las negociaciones con las FARC, y gracias al impulso también del Papa, ese papel significativo se ha conseguido. Está quedando como el pacificador general del mundo, ¿eh? Ha habido un milagro del Papa, ¿lo sabíais? Sí, esto es lo que nos están diciendo medios de comunicación. ¿Hace milagros el Papa Francisco? Una familia católica de la ciudad de Phoenix, en Arizona, ha revelado la conmovedora historia de la curación de su bebé después de un encuentro con el Papa Francisco. Según la familia Cassidy, un beso del pontífice hizo desaparecer 2 pequeños agujeros en el corazón de su hija Abe. ¿Habrá sido esto? Bueno, pues ellos afirman que sí. Con lo cual tendríamos ya el primer caso de un papa que hace milagros y puede ser declarado santo en vida, sin necesidad de morirse, porque hasta ahora se tenían que demostrar los milagros una vez de muertos. Pues veremos qué sucede. Luego se van dando detalles que parece ser que no es tanto como dice la cuestión, que uno sí que está cerrado, pero el otro se ha reducido, pero aún está ahí. Bueno, a veces parecen milagros un poco chapuceros, ¿no? Si son milagros. Jesús hacía las cosas totalmente bien, pero bueno, en fin, ahí está. Una vez más, algo está sucediendo que hace que el papel del Papa sea cada vez aún más preponderante. Y cómo no, ha hablado también de inmigrantes. El Papa dice no reducir a los inmigrantes solo en regulares o irregulares. ¿Y por qué? Pues porque se ha empezado la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado de este año, bueno, del año que viene, el 2016, el Papa pide hacer de la integración una experiencia enriquecedora y prevenir de la discriminación, racismo, nacionalismo extremo o de la xenofobia. Ya veis, sencillamente, cuando un inmigrante va a un lado o va a otro, ¿qué sucede? Pues que a veces hay rechazo por la gente autóctona del lugar. Él evidentemente pide que esto no sea así, pero también lo que siempre queda al margen es que no nos dicen cómo están fomentando tantas veces estas grandes migraciones ellos mismos para provocar la globalización y los problemas en el mundo de tal modo que hace falta poner soluciones interreligiosas, interculturales y que haya un líder moral y una ley para todo el mundo. Esto no nos lo van a decir, lo sabemos porque lo hemos ido viendo y las profecías nos hablaban de ello. Si no, dirías, qué bien habla el Papa, por supuesto. ¿Quién va a decir que esto es malo?
Pero el Papa ha estado hablando varias veces sobre Tercera Guerra Mundial. Y sabéis, cuando nosotros lo hemos presentado, ahora resulta que hay alguien que también se dio cuenta de ello y lo ha condensado en un artículo en Info Vaticana. Preocupación del Papa por la Tercera Guerra Mundial. Y nos dice que varias veces ha estado hablando sobre esto y al final, mirad qué llega a decir, desde Roma se ve con preocupación los acontecimientos políticos actuales, provocados en gran parte por el choque de civilizaciones. Estas nuevas declaraciones del Papa en Cuba se producen al tiempo que el mundo contempla la tensión entre Estados Unidos y Rusia por la intervención militar rusa en territorio sirio para acabar con las atrocidades provocadas por el fundamentalismo religioso del Estado Islámico. Ya sabéis que han habido frases de Bashar al-Assad diciendo, y también por parte rusa parece ser, que cómo iban a acabar con el Estado Islámico las potencias aliadas, como Estados Unidos y los suyos, si ellos mismos están apoyando al Estado Islámico por detrás. Claro, son frases fuertes, pero cuando ya sabemos cómo funciona la política para conseguir ciertos objetivos, ¿qué podemos esperar? Pero el Papa hablando de Tercera Guerra Mundial en esas situaciones. Estemos atentos. Pederastia y homosexualidad. Escándalo en España. El Papa investiga un caso de pederastia en un colegio del Opus Dei. Una vez más, ahora en el País Vasco. Y se habla también no solo de este caso, que él dice que tiene que solucionarlo, ¿no? Mirad qué ha acontecido esta semana. Sacerdote se declara homosexual y será destituido. Ha sido el, bueno, no sé si decirle el bombazo de noticia a nivel Vaticana. El nuncio se produce horas antes de que dé comienzo el Sínodo de la Familia, destinado a debatir acerca del matrimonio y la familia y otras polémicas como el divorcio, la anticoncepción, el aborto y la homosexualidad. Precisamente este señor polaco, este sacerdote polaco, ha hecho unas declaraciones en el Corriere della Sera, que es el periódico el más importante prácticamente de Italia, y en consecuencia se lió todo un revuelo. Dice que hizo estas declaraciones expresamente para que se hablara de esto en el Sínodo de la Familia, sabiendo que lo más seguro es que él se iba a la calle. Él no es un don nadie, tiene cargos importantes dentro del Vaticano, está de maestro en la Pontificia Universidad Gregoriana y también está en la Congregación para la Doctrina de la Fe, ya sabéis, los que antes eran Inquisición. Bueno, pues ha salido a la luz él diciendo que tenía una pareja, que aquí tenéis. Y automáticamente el Vaticano ha hecho algo, lo ha cesado de cargos, sobre todo por sus declaraciones que no tocaban en esos momentos, dicen. El compañero del prelado homosexual es funcionario de la Generalitat de Cataluña, o sea, es un catalán, y que como además apoya el independentismo, ha faltado tiempo para que muchos digan, veis, detrás del independentismo hay todo esto y bla, 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 y aún se ha liado más. Lo que es cierto es que este sacerdote se ha manifestado también a favor de la independencia de Cataluña. Dicen, claro, influenciado por su pareja. Bueno, sea como fuere, mirad cómo cada cosa se está utilizando para generar más conflicto. Expulsan de Congregación Católica a un prelado polaco por declarar que es gay. Claro, lo cortaron porque la presión mediática que se iba a ejercer ahora sobre el Sínodo de la Familia sería brutal, y ahora no tocaba hacer esto. Dicen que ha sido muy grave y irresponsable al hacer esto. Pues vamos a ver el vídeo donde precisamente aparece toda esta situación. De mostrar este vídeo, que una vez más ha sido muy claro al respecto, era de esperar que se suscitara toda esa polémica. El Papa, tras la expulsión de un sacerdote gay, dice, hay que abrirse al hombre contemporáneo. ¿Está hablando solapadamente que hay que hacer cambios? Bueno, ahora es el Sínodo de la Familia. ¿Va esto a ayudar a algo, a reconocer el papel de la homosexualidad también en la Iglesia? Veremos cómo termina todo. Hay otras declaraciones que no van en esta línea, ya lo veremos. Hablando del Sínodo de la Familia, atención a esto. El cardenal Daniels admite haber creado una mafia para dirigir la Iglesia.
No os perdáis el contenido de este texto. El arzobispo emérito de Bruselas reconoce que él y otros cardenales, unidos por el deseo de modernizar la Iglesia, Casper, Martini y Lehmann, cardenales todos, formaron una mafia para influir en las elecciones de los papas. De probarse, los cardenales podrían ser excomulgados. Gottfried Daniels, nacido en 1933, ha sido uno de los cardenales europeos más influyentes de los últimos años. Entre 1979 y 2010 fue presidente de la Conferencia Episcopal Belga y arzobispo de Malinas, Bruselas. En 2010, Benedicto XVI le aceptó su renuncia por motivos de edad. Esta semana, Daniels presentó en Bruselas una biografía suya autorizada y reconoció, como se explica en el libro, la existencia de un grupo de cardenales centroeuropeos que desde 1996 se confabularon para controlar la sucesión de Juan Pablo II e impedir que accediera a la silla de Pedro el cardenal Joseph Ratzinger. Los miembros de lo que Daniels define en el vídeo como mafia, aunque también recibía el nombre piadoso de Grupo de Saint-Gall, o St. Gallen, por la abadía suiza en que celebraba sus reuniones, eran, aparte de él, que se incorporó en 1999 el cardenal arzobispo de Milán, Carlo Mario Martini, fallecido en 2012, y su compatriota Achille Silvestrini, los cardenales alemanes Walter Casper y Karl Lehmann, el británico Basil Hume, fallecido en 1999, y el obispo holandés Adriaan van Luijn. En vida de San Juan Pablo II, a Roma llegaron los rumores de que algo maquinaban los cardenales que se reunían en St. Gall, y se envió al cardenal Camillo Ruini a investigar, pero este dijo no haber encontrado nada sospechoso. Los acuerdos entre cardenales para elegir papa prohibidos. Cuando Ratzinger fue elegido papa en 2005, la mafia no se deshizo, sino que decidió oponerse a él y preparar la sucesión del pontífice alemán, comportamiento prohibido por el derecho canónico. Para ello no dudaron en criticar en público a Benedicto XVI y reclamar que la Iglesia debía ser más alegre y menos antipática. Las maquinaciones y acuerdos entre los cardenales para elegir papa están prohibidos por la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, promulgada en 1996 y cuyo artículo 79 reza así: confirmando también las prescripciones de mis predecesores, prohíbo a quien sea, aunque tenga la dignidad de cardenal, mientras viva el pontífice y sin haberlo consultado, hacer pactos sobre la elección de su sucesor, prometer votos o tomar decisiones a este respecto en reuniones privadas. Ya veis que lo tienen legislado, ¿eh? En el artículo 81 esos compromisos se castigan con la excomunión. ¿Y por qué lo legislaron? Porque todo esto ya se había hecho durante siglos de historia. No es nada nuevo. Alegría de Daniels por el matrimonio homosexual. El objetivo de la mafia, entre comillas, de St. Gall, era modernizar la Iglesia católica para adaptarla a los tiempos de hoy, lo que implica modificar la doctrina sobre el aborto y la ideología de género. En la biografía que pondrá a la venta el 29 de septiembre, se desvela también que Daniels escribió en mayo de 2003 una carta al primer ministro belga Guy Verhofstadt, felicitándole por haber introducido en el país el matrimonio para los homosexuales y terminar de esta manera con la discriminación para las parejas formadas por personas del mismo sexo. O sea que este libro ya está a la venta, ¿eh? Esta actitud de Daniels contrasta con la que tuvo el actual Papa cuando era arzobispo de Buenos Aires. Al discutirse en Argentina la aprobación del matrimonio para los homosexuales, el cardenal Jorge Bergoglio, o sea, el actual Papa, mandó a 4 monasterios de su diócesis una carta en la que se pronunció así: no seamos ingenuos, no se trata de una simple lucha política, es la pretensión destructiva al plan de Dios, no se trata de un mero proyecto legislativo, este es solo el instrumento, sino de una movida del padre de la mentira que pretende confundir y engañar a los hijos de Dios. Esta es la frase, o lo que escribió, parece ser el Papa. En abril de 2015, al cumplirse 25 años de la aprobación de la ley del aborto en Bélgica, 2 políticos, Philippe Mougot, socialista valón, y Marc Eyskens, democristiano flamenco, afirmaron que el cardenal Daniels trató de convencer al rey Balduino de que como católico y monarca podía promulgar la ley. Cuando se le preguntó al religioso, este contestó con un «no hay comentarios». Y atención, porque ahora viene ya lo más fuerte. Protegió a un obispo pederasta. Las revelaciones sobre el deseo por parte de este grupo de cardenales centroeuropeos de controlar los últimos cónclaves no son nuevas.
En 2014, el periodista inglés Austin Everett, que fue subdirector de la revista The Tablet, director de las relaciones públicas del cardenal Cormac Murphy O'Connor, arzobispo emérito de Westminster y doctorado con una tesis sobre la Iglesia en la política de Argentina, publicó una biografía del Papa Francisco, el gran reformador. En ella, su autor afirma que, en los días precedentes al cónclave de 2013, 4 cardenales, Murphy O'Connor, Casper, Daniels, quien ya no podía participar en el acto debido a su edad, y Lehmann, se aseguraron el consenso del cardenal Bergoglio para su eventual elección y después pusieron en marcha una campaña para conseguirla. No sé si recordáis que estuvimos presentando en las temáticas cuando él fue elegido, cómo él ya sabía que iba a ser elegido al final. Es interesante, cómo lo sabía. Entonces los cardenales señalados respondieron que era mentira lo publicado. Según declaró el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el padre Federico Lombardi, en teletipo recogido por Zenit el 1 de diciembre, escribe: «Puedo declarar que los 4 cardenales arriba mencionados niegan explícitamente esta descripción de los hechos, tanto en lo relacionado con la petición de un consentimiento previo por parte del cardenal Bergoglio, como en lo relacionado con la conducción de una campaña para su elección, y desean que se sepa que están sorprendidos y decepcionados por lo publicado». Yo recuerdo haber leído esto. Pero mirad ahora, unos meses después, uno de los señalados en ese libro, el cardenal Daniels, reconoce que esa mafia o logia existía y, por tanto, que él mintió en 2014. ¿Sabéis qué implica esto? Pues que dice que es verdad, que eso sucedió y que el cardenal Bergoglio estaba de acuerdo con todo ello. Pues el cisma está servido, nunca mejor dicho. Pese a estar implicado en el encubrimiento de un caso de pederastia cometido por el obispo de Brujas, Daniel se negó a creer las primeras quejas y más tarde, en 2010, la víctima le grabó pidiéndole que retirara su denuncia. El Papa Francisco le nombró por voluntad personal miembro del Sínodo sobre la Familia celebrado en 2014 y le ha vuelto a designar para el que se celebrará a finales de este año. O sea, ¿cuándo? Prácticamente ahora. Otro de los señalados por Daniels, el cardenal Walter Casper, ha sido el principal promotor de la idea de dar la Sagrada Comunión a los divorciados vueltos a casar. Para ello, en el Sínodo de 2014, lideró una campaña para lograr apoyos para su propuesta, algo que choca frontalmente con la doctrina católica sobre el matrimonio y la Eucaristía. Bueno, pues no sé qué os ha parecido el artículo. La verdad es que este libro es para tambalear el Vaticano entero. ¿Es cierto o no es cierto? Como siempre quedan las cosas así, pero ante unas afirmaciones de un cardenal diciendo estas cosas sobre el actual Papa, es fuerte, Pero ha habido algo más. Mirad esto. El cardenal Schönborn defiende las virtudes de una relación homosexual estable. En una entrevista en la Civiltà Católica, el arzobispo de Viena hace un llamamiento a respetar las uniones del mismo sexo y protegerlas a través del derecho civil. ¿Y quién es este cardenal Schönborn? Pues es precisamente esa persona que decían que era judío, que se convirtió al catolicismo y que es uno de los jóvenes, en teoría, que puede llegar a ser papa. ¿Será él el próximo papa? Bueno, pues ya veremos cómo irá el tema, pero ya sabemos que si alguien se tiene que aposentar en el monte del templo en Jerusalén siendo papa, a los judíos les sentaría muy mal que fuera alguien que no fuese judío, ¿verdad? Bueno, veremos qué sucede. Pero ahí está. Alguien cardenal defiende las relaciones homosexuales estables. Y no es el único, Mientras, hay el Sínodo de la Familia. El cardenal Baldisseri lo presenta a la prensa. Y se inició el domingo, el lunes fue la primera sesión, y participan 270 padres sinodales y unos 70 expertos y auditores. Casi nada. Por tanto, ahora se están tratando de estos temas allí. Pero hubo algo más cuando el Papa estuvo en Estados Unidos, algo que no trascendió hasta un poco después. El Papa recibió en Washington a una pareja homosexual, y lo interesante es que dicen que era un exalumno de él, con el cual han mantenido una excelente relación.
Pues después de decirse varias cosas y que aquí aparecen, vamos a ver directamente no solo las fotografías, sino las imágenes del vídeo. Pues ya habéis visto, ha habido un momento interesante en todo ello, no solo por el recibimiento de esta pareja homosexual, sino cuando una de las mujeres se ha acercado llorando hacia él, emocionada porque estaba ante el Papa, y le dice, rece por mí, y después hace un gesto con una cara como de una mofa, la verdad, bastante desagradable. Pero bueno, aquí ahora estamos para otras cuestiones, y la cuestión es cómo él está dando puertas abiertas al tema homosexual, no se está oponiendo para nada, sino más bien todo lo contrario. Aquí aparece el texto completo del Papa Francisco en la misa de apertura del Sínodo de la Familia. Y nos empieza a hablar de algunos detalles interesantes, pero mirad una vez más esa relación que hay también entre el Sínodo de la Familia y Laudato Si, esa encíclica del Papa tan medioambiental, entre otras cosas. Parecería que las sociedades más avanzadas son precisamente las que tienen el porcentaje más bajo de tasa de natalidad y el mayor promedio de abortos, de divorcios, de suicidios y de contaminación ambiental y social. Mirad cómo prácticamente lo mete todo en el mismo saco. Y es, en definitiva, todos los puntos que aparecen también en la encíclica Laudato Si. Pues una vez más se recoge todo lo que era Laudato Si y ahora está siendo tratado allí, en el Sínodo de la Familia. Y, por tanto, ¿qué debe haber por allí en medio? Estuvimos hablando sobre el domingo, ¿verdad? ¿Lo recordáis? Pues ya veremos algo al respecto, mirad. Una iglesia que enseña y defiende los valores fundamentales, sin olvidar que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Cita Marcos 2:27. Ahora no habla del domingo, está hablando del sábado. Si nos quedáramos solo con esto, sin notar esas otras apreciaciones que él hace, diciendo que habla del sábado que fue dado por Dios al hombre, etc., pero que después se transfiere todo al domingo por arte de magia, porque en la Biblia en ningún lugar lo dice, no entenderíamos nada. Pero la verdad es que no es la última vez que veréis hoy que habla sobre el sábado de este modo tan claro. ¿Lo hará para ganarse a judíos? ¿Lo hará para ganarse a adventistas, que también guardan el sábado? Bueno, pues mirad ahora también más. El Papa, el método del sínodo es abrirse al Espíritu Santo. Bueno, si se abren al Espíritu Santo, como es todo lo anterior que hemos visto, vaya plan. El sínodo es un caminar juntos con espíritu de colegialidad y sinodalidad, aceptando con valentía la parresía, el celo pastoral y doctrinal, la sabiduría, la franqueza y poniendo siempre delante de nuestros ojos el bien de la Iglesia y de las familias. El sínodo no es un congreso, ni un parlamento o un senado donde hay que ponerse de acuerdo. El sínodo es una expresión eclesial, es la Iglesia que camina junta para leer la realidad con los ojos de la fe y con el corazón de Dios. Es la Iglesia que se interroga sobre la fidelidad al depósito de la fe, que por eso no representa un museo para verlo o cuidarlo, sino una fuente viva de la que la Iglesia se sacia para saciar el depósito de la vida. ¿De qué nos está hablando aquí? La Iglesia camina junta, pero ¿cómo? Resulta que todos pueden hablar, pueden participar, donde hay que ponerse de acuerdo. No, porque dice que no es un congreso, ni un parlamento, un senado. Cada uno expondrá lo que sea y el Papa es el que va a decidir si recoge algo de lo que allí se ha dicho y lo va a aplicar. Porque como veremos que es el sucesor de alguien, dice, tiene esa facultad. De este modo señaló que el sínodo se mueve necesariamente en el seno de la Iglesia y dentro del santo pueblo de Dios del que formamos parte en calidad de pastores, o sea, servidores. El sínodo, prosiguió Francisco, es un espacio protegido donde la Iglesia experimenta la acción del Espíritu Santo. En el sínodo el Espíritu habla a través de la lengua de todas las personas que se dejan guiar del Dios que sorprende siempre, del Dios que se revela a los pequeños, lo que esconde a los sabios y a los inteligentes, del Dios que ha creado la ley y el sábado para el hombre y no al revés, del Dios que deja las 99 ovejas para buscar a la única oveja perdida,
del Dios que siempre es más grande que nuestras lógicas y nuestros cálculos, explicó el Santo Padre. ¿Qué aparece otra vez aquí en medio? El sábado en la ley de Dios, hecho para el hombre y no al revés. ¿Por qué está citando tantas veces el sábado? Sí, son dos ocasiones, en un mismo discurso. ¿Por qué? ¿Qué significa el sábado? Reposo. Por tanto, nos está hablando ya de la necesidad de un sábado, un reposo para el pueblo, que ellos, por decisión divina, que ellos tienen la arrogancia de decir que pueden hacer esos cambios, pues han transferido al domingo. Nos están preparando y están preparando a la gente precisamente para eso, para poner el domingo otra vez como día de reposo, como si fuera el sábado bíblico. Acogida a los divorciados, no comunión. Respeto por los gays, no matrimonio. Sobre contracepción, leer a Paolo VI. Pues mirad qué dice aquí también, la escucha de los desafíos sobre la familia. A propósito del contexto sociocultural, el purpurado indicó algunas de las problemáticas actuales como son los efectos del cambio climático y ambiental y los de la injusticia social de violencia de guerras, que empujan a millones de personas a dejar la tierra de origen y tratar de sobrevivir en otras partes del mundo. Resulta evidente que el movimiento migratorio está disgregando las familias o es una dificultad para su formación. Asimismo, subrayó que en muchas partes del mundo hay gente que trabaja por un salario tan bajo que apenas le permite sobrevivir para poder continuar trabajando, pero que no hace posible la creación de una familia. Una vez más, Laudato Si. En pocas palabras, en 4 frases, ha condensado Laudato Si. Con lo cual, una vez más, nos damos cuenta que hay día de reposo asociado a todo esto. Sínodo de la familia, quien espera un cambio espectacular en la doctrina se va a desilusionar, dicen. En la primera sesión informativa del Sínodo, el presidente delegado, el relator general y el secretario especial subrayan el espíritu de libertad y escucha de los padres sinodales. O sea que no va a haber cambios, teóricamente, ¿no? Y hablando del sínodo, un mosaico admirable de la catolicidad de la Iglesia. El cardenal Baldisseri recuerda a los padres sinodales el itinerario en 2 etapas, fruto de la creatividad pastoral del Papa Francisco, o sea, gracias a él. Y mirad qué dice aquí. Nuestra asamblea es amplia y compuesta, un mosaico admirable de la catolicidad de la Iglesia, en la que se reflejan la sensibilidad y resuenan las voces de todos los continentes, dijo el cardenal Lorenzo Baldisseri. O sea, una peculiar manifestación de la unidad de la Iglesia católica, edificada sobre los apóstoles, entre los cuales Simón Pedro es la roca. Una vez hemos de decir que busquen todos los textos bíblicos, cuando se habla de roca, ¿a quién se aplica? Siempre es a Cristo, nunca a Pedro. Y aunque algunos lean que Simón Pedro es la roca, que lean bien el texto en hebreo, porque no está haciendo referencia a que Pedro es la roca, sino que es algo mucho más pequeño. Y en cambio ellos, haciendo referencia a que son los sucesores de Pedro, se otorgan ese beneplácito de hacer lo que quieran, de atar y desatar lo que Dios tenga que hacer por gracia de ellos. Qué triste, cómo engañan a millones de personas manipulando el significado de un texto bíblico, de un solo texto bíblico, y manipulando la historia diciendo que vienen de Pedro, cuando además Pedro jamás hizo un papel preponderante entre los discípulos, y sino que repasen los textos del Nuevo Testamento, donde veréis quién llevaba la voz cantante. Uno era Santiago y el otro, de un modo muy descaradamente ya, el apóstol Pablo. En fin, pero el que quiera seguir siendo y pensando en lo mismo, no lo vamos a hacer cambiar de opinión. Nos dirán que sois no sé qué, sois no sé cuánto, que atacáis la Iglesia por decir las verdades, por sostener la verdad bíblica, que digan lo que quieran, pero escrito está. Sínodo de las familias, ¿cómo empezó todo? Pues con un desfile procesional, para variar, en el cual el Papa llevaba su atuendo verde, pero algo en la mano, que iba a ser la cruz quebrada. Y aquí tenéis precisamente una instantánea extraída de ese desfile, de esa comitiva eclesial.
la cruz quebrada, la cruz satanista del siglo VI, utilizada por tantos papas desde el Concilio Vaticano para acá, que era conocido como la marca de la bestia. Curioso, ¿eh? Y ante él todo el mundo tiene que estar pendiente porque es el cetro de poder de su Dios. Satánico todo a tope. Y ahí veis la cara del Papa en un momento de pasar en comitiva delante de todos. Cuando el Papa saca este crucifijo es porque es algo siempre muy, muy solemne. Su dueño, su Dios, entre comillas, es el que está presidiendo todo eso sin duda. Polémica de encubrimiento. Pues si antes os he dicho que estuvieseis atentos, ahora no os voy a pedir menos. Piensen con la cabeza, el Papa defiende a un obispo chileno sospechoso de ocultar delitos sexuales. Fue acusado en el año 2011, estuvimos tratando de ello también en las conferencias. Hay un vídeo al respecto, pero vamos a leer primero un poco esto. En un vídeo grabado el pasado mes de mayo, difundido ahora, el Papa Francisco defiende abiertamente al obispo chileno Juan Barros, sospechoso de encubrir los delitos sexuales de su guía espiritual, el exobispo Fernando Karadima, acusado en 2011. El nombramiento de Barros como obispo de la ciudad chilena de Osorno el pasado 21 de marzo generó mucha polémica. En el vídeo difundido en los últimos días por varios medios chilenos, el Papa aparece en la plaza de San Pedro del Vaticano respondiendo a un creyente por el caso. La Iglesia perdió la libertad dejándose llenar la cabeza por políticos burlando de un obispo sin ninguna prueba después de 20 años de ser obispo, comenta Francisco. Piensen con la cabeza y no se dejen llevar de las narices de todos los zurdos que son quienes armaron la causa, continuó. Es curioso, habla de los zurdos, cuando a él le dicen tantas veces comunista, ¿no? Y aquí lo dice además, y lo veréis con qué desprecio, ¿eh? Según el Papa, la única acusación en contra de Barros fue desacreditada por la Corte Judicial. Asimismo, el Sumo Pontífice sostiene que él mismo es el primero en juzgar y castigar a alguien que tiene acusaciones de este tipo, pero no es el caso de Barros. Las declaraciones del Papa han echado aún más leña al fuego de la indignación de los residentes de la ciudad de Osorno, que no dejan de protestar en contra de su nuevo obispo y que este domingo salieron de nuevo a las calles, según Publimetro. Por su parte, el propio obispo Barros ha agradecido al Papa su apoyo a través de un comunicado. Vamos a ver el vídeo y estad atentos a las palabras del Papa, qué tono y con qué argumentos. El discurso es contundente y muy acusatorio. Pues bien, mirad las reacciones al respecto. Defendió a los feligreses de Osorno por las críticas del pontífice. Juan Carlos Cruz sale a cuestionar dichos de Francisco y dice que es muy brutal viniendo de un papa. Si la Iglesia Ezzati, Errázuriz y los obispos chilenos se defienden entre ellos, no es raro que el Vaticano también lo haga. No es solo la Iglesia chilena, es una cosa que viene de allá. El Papa con esto se ha desenmascarado. Insultar de esa forma es muy doloroso para la gente de Osorno, cuando él quería además mostrar la imagen de un Papa bondadoso, precisa el periodista, y una de las víctimas de Karadima. Mirad qué dice el texto. Una de las víctimas de Fernando Karadima, Juan Carlos Cruz, salió a cuestionar los dichos de Francisco, defendiendo de paso a los osorninos y considerando que el pontífice se ha desenmascarado, añadiendo que lo expresado por el jefe de la Iglesia Católica es muy brutal. Un vídeo dado a conocer por Mega muestra al pontífice defendiendo la designación de Juan Barros como obispo de Osorno y califica a los feligreses de esa diócesis como tontos por hacer caso a imputaciones que fueron armadas por los zurdos. No son palabras flojas, ¿eh? En entrevista con The Clinic, Cruz dijo estar afectado por los comentarios realizados por Francisco, indicando que me da una tristeza tan grande, no tanto por cómo se refiere a víctimas que están denunciando a un hombre que ha encubierto y facilitado y presenciado abusos, sino como chileno. Me duele cómo se refiere a la gente de Osorno, a la que conozco, que respeto. Creo que un papa no puede referirse a una ciudad y a una gente que si la conociera se daría cuenta de lo buena que es. Es muy brutal viniendo de un papa.
En ese sentido, el periodista sostuvo que si la Iglesia Ezzati, Errázuriz y los obispos chilenos se defienden entre ellos, no es raro que el Vaticano también lo haga. No es solo la Iglesia chilena, es una cosa que viene de allá. El Papa con esto se ha desenmascarado. Insultar de esa forma es muy doloroso para la gente de Osorno, cuando él quería además mostrar la imagen de un Papa bondadoso. ¿Eso os habéis fijado en el discurso? Por un momento está muy agresivo y después, ¿cómo cambia por un momento? Cruz expresó que el jefe de la Iglesia Católica no puede referirse a los habitantes de una ciudad como lo hizo, que está comprometida con sus parroquias, catequista hace 50 años algunos y agentes pastorales, como gente tonta que se ha dejado llevar. Si no lo hubiese visto, me hubiese costado creerlo. En cuanto al obispo Barros, el periodista señaló que él veía cuando nos abusaba, ha mentido y ha encubierto, pero Barros ve esto de forma muy distinta. Lo siente como su martirio y su camino a la cruz. Es muy difícil dialogar con alguien que no ve la realidad como la ve cualquier ser humano. También contó que se comunicó con los dirigentes laicos y laicas de Osorno, precisando que, a pesar de estar muy dolidos, ellos no van a parar en su lucha. Eso es lo admirable de la gente de Osorno, que a pesar de oír estas palabras que te pueden causar un terremoto en el alma por su brutalidad, siguen en su lucha por conseguir un obispo que realmente sea un pastor y no un encubridor. Ya veis que no es cosa de uno, ¿eh? Añadió que la gente no está yendo a la catedral osornina, sino que va a las parroquias y es en esos lugares donde hacen su vida religiosa. Y es muy doloroso para la gente de Osorno, porque ellos tuvieron el obispo Francisco Javier Subercasox, que está en proceso de canonización. Imagínate, él forma parte de su orgullo como ciudad, de tener un obispo bueno y un ejemplo a seguir. Ahora viene un obispo que los viene a dividir y que ha puesto a católicos contra católicos, a osorninos contra osorninos. Esa es la definición de lo que no debe ser un pastor. Pues ya habéis visto qué declaraciones. Y por si fuera poco, las palabras del Papa eran contundentes. No hubo pruebas y se acabó. Y de eso hace 20 años. Pues no todos están de acuerdo con ello. Hay otros artículos donde se habla de la presión que hubo para que se dijera que no habían pruebas. En fin, sea como fuere, ahí está la situación y ya veis el Papa hablando de tontos a feligreses e incluso católicos. Realmente es potente esto, ¿eh? Como decía él, muy brutal. Pero en fin, es lo que hay. Y algunos seguirán yendo detrás, ¿cómo no? Yo me pregunto, ¿y por qué un católico no se dedica a mirar un poco la historia de los papas? Solo les recomiendo un solo libro, no hace falta más. Los malos papas. Y que allí aparece un registro de muchísimos de ellos, y veis, si os dais cuenta, cuál de ellos prácticamente se salva de ser verdaderamente un papa bueno. Qué difícil, ¿eh? Con 1001 formas de orquestar los males. Y dicen que es la Iglesia de Dios siempre. Pero si ya tenéis que remontaros a Constantino y ver todo lo que llegó a pasar. ¿Sabéis? Os recomiendo hasta un libro que ha salido hace poco tiempo y que está basado en escritos de Isaac Newton, el famoso Isaac Newton, donde hace una recopilación de los inicios de esa iglesia con Constantino. Y la verdad es que no tiene desperdicio, porque veis todas las cosas que hacían unos y otros para entramados, y dices, ¿pero esto qué era? Esto era divino, y así ha sido toda su historia, de arriba a abajo. Pero aún habrá fanáticos que eso les dará igual, porque dirán, no, eran otros tiempos, ahora todo está depurado, y no paramos de ver una tras otra, y no va a servir de nada. ¿Sabéis? Gracias a Dios hay personas que reaccionan. Gracias a Dios recibo escritos, mensajes de personas que han sido católicas toda su vida y que se han dado cuenta, gracias a Dios, por ser sinceros también, que esa no puede ser la Iglesia de Dios de ningún modo, porque cambian las doctrinas, cambian los mandamientos de Dios y hacen las 1001 aberraciones durante toda su historia. Y además todo lo que están haciendo y preparan, por si fuera poco. Y se dan cuenta que la Biblia ya lo había determinado antes. Pero como siempre, esos serán minoría. Pero Dios
Dios tiene un gran pueblo aún ahí dentro, de personas cristianas sinceras, que no conocerán toda la verdad, pero que son sinceros, que siguen ese camino porque creen que es el único y el mejor. Pero Dios también tiene ese pueblo que va a salir de allí. Salid de Babilonia, pueblo mío, dice el texto. Y están saliendo y más van a salir. Pero la mayoría seguirán. Y otros, lo peor, siendo protestantes y de otras denominaciones, incluso ateos, se van a unir a lo que él diga, a sus dictados, a los del Vaticano. Pero nosotros deberemos seguir diciendo las cosas tal como son, porque la palabra de Dios es inamovible y la historia también no falla. Pero también hemos de hablar de otros grupos, y en este caso de adventistas, de alguien como grupo muy cercano a mí durante prácticamente toda mi vida. Y sigo sintiéndome adventista a pesar de que me echaran por decir las cosas como a ellos no les gustaba oír. Adventistas, apostasía omega. Las profecías de Ellen White, de la profetisa de la Iglesia, hablaban sobre dos apostasías. Una estuvo en su tiempo, la primera, con el señor Kellogg, el doctor Kellogg. Si os interesa, todo esto lo relato en algunas de las temáticas que aparecen como conferencias. Pero ella pronosticó que habría una apostasía omega, y ella temblaba por su pueblo al ver qué iba a suceder. Y sabéis, todo lo que escribió está sucediendo, de arriba abajo exactamente. Y algunos dicen que no era profetisa, pues menos mal. Mirad esto, un calendario adventista. ¿Sabéis? En los calendarios adventistas ha sido siempre, durante, que yo sepa siempre, costumbre poner la semana en su verdadero orden. Lo que en otros países se conoce como la semana inglesa. Se empieza por domingo y se termina en sábado, que es la semana tal cual, de la creación hasta ahora. Pero ya sabemos que el catolicismo cambió eso y puso el domingo como el séptimo día. Pues ahora resulta que en un calendario para el 2016 empieza por lunes y termina en domingo y además señalados como rojo, como festivos, y los sábados no. Algo está cambiando, ¿eh? Vaya si está cambiando. Pero mirad también qué aparece. La fiebre del anticristo, el Papa en los Estados Unidos. Un punto de vista, fiebre sobre el anticristo, ¿sí? Pues resulta que alguien, una eminencia, de esos que son eminencias, dicen, hace todo un artículo para echar por tierra la interpretación historicista del texto de Apocalipsis 13 sobre la bestia, la primera bestia, y también sobre la segunda. Sobre todo haciendo referencia al Vaticano, la primera bestia, que no es tal cual, que esos textos no tienen nada que ver con lo que está diciendo la Iglesia Adventista desde sus orígenes. Qué lamentable. Aquí tenéis toda la explicación que da y nada más lejos de la verdad, pero esto es lo que muchos están aceptando como verdad auténtica. Por eso el conflicto de los siglos de Ellen White, el libro donde todo esto se habla con tanto detalle, está queriendo ser relegado, dejado al margen, como algo que era escrito para la gente de esos siglos que eran tan anticatólicos en Estados Unidos, pero que ahora eso ya no es así. Qué pena. Andrés Reis, el autor, tiene títulos en teología y música y actualmente está terminando un doctorado en Nuevo Testamento en el Colegio Abondal. Su tesis es en el libro de Apocalipsis. Y esto muchos lo están aceptando como cierto. Y os lo digo porque estas palabras que escribe este señor se las podría aplicar en la boca de otras personas, de otros adventistas que he oído decir precisamente, prácticamente lo mismo. Apostasía omega de lleno. Y hablando ahora de la segunda bestia, de Apocalipsis 13, esa que hace el vínculo con el Vaticano, precisamente, pues hablemos de Estados Unidos. Barack Obama denuncia que los tiroteos masivos en Estados Unidos son una rutina. Ya sabéis que han habido otra vez esta semana más ataques indiscriminados de gente que se levanta y empieza a matar a otros. Pues ahora están poniéndose serios. Obama dice que esto no puede ser y que hay que hacer ya algo de una vez por todas. Y ya sabéis que Estados Unidos
siempre ha tenido armas como algo habitual desde su fundación, y ahora se dicen que esto ya no tiene sentido porque a algunos se le cruzan los cables y termina haciendo masacres. Pues bueno, recordemos que hay un plan de los jesuitas para retirar las armas de los ciudadanos de Estados Unidos, porque en el momento en que ellos apliquen lo que quieren aplicar, nadie se pueda defender. Yo no estoy a favor de las armas, ni mucho menos, pero lo que está claro es que hay un propósito para terminar con eso, y si la gente no sabe el porqué de estas cosas y por qué hay estos cruces de cables en algunos, de modos muy misteriosos, no vamos a entender nada. ¿Sabéis del control mental? ¿Sabéis de la manipulación mental, no? Pues a veces las cosas no pasan porque sí, solo porque uno esté loco y se acabó. Pero sea como fuere, van dirigidos de lleno a esto. Erich von Phelps, el autor de Vatican Assassins, ya denunciaba hace muchos años que ese era un propósito de los jesuitas. Y lo estamos viendo. Obama, ¿qué es? Subido por los jesuitas al poder. Bueno, pues seguiremos viendo más cosas de estas. Y ahora vamos a hacer un poco de memoria sobre el 11S. Hay un vídeo que tiene unos años, porque salió a la luz pública cuando prácticamente sucedió todo eso. Aparece un señor, un coronel de Estados Unidos, y reconoce el engaño del 11S. Estad atentos a la entrevista porque veréis que parece ser que es una entrevista que promete mucho, pero que pim pam, se corta pronto y adiós. Vamos a verla. Bien, ya habéis visto que cuando aparecía ese juego de cartas Illuminati New World Order que tantas veces hemos mostrado ya de hace varios años, bastantes años, era 1995 y aparecía el ataque a las Torres Gemelas, el ataque al Pentágono, por eso fue retirado por el padre Bush precisamente. Y ¿cómo se pudo saber eso? ¿Qué iba a acontecer? Todo estaba tramado. Y después los medios de comunicación y el gobierno hicieron su parte, dando a entender lo que realmente no fue. Pero ese concepto es el que ha quedado para la mayor parte de los norteamericanos como una verdad absoluta. Y aunque haya gente de tal cargo como este señor que habéis visto, diciendo todo lo contrario y con acusaciones realmente fuertes y, cómo no, aportando pruebas por lo que dice, es para pensar que realmente hubo mucho más de lo que nos dijeron. Pero os dais cuenta, todo empezó en 2001, con ese derribo de las Torres Gemelas, pero de ese otro edificio, que no le impactó ningún avión, pero también se desplomó, como dice él, como si fueran por cargas internas, demolición de un edificio. Muy bien planteado, muy bien hecho. Y en consecuencia, guerra en un lugar, en otro de los países de Medio Oriente. Y aún, todo lo que estamos viviendo ahora viene en consecuencia de ese hecho en Nueva York. ¿Nos damos cuenta cómo todo empezó? Y cómo la profecía bíblica nos estaba haciendo referencia en el libro de Daniel 11, versículos del 40 al 45, a ese momento clave de la historia que cambiaría el panorama mundial y nos llevaría a estas guerras finales. Pues estamos viviendo profecía absoluta y tanta gente no tiene ni idea aún de eso. Y algunos creen que la Biblia son inventos, cuentos de vieja, todo por no leérsela, estudiarla, indagarla, porque cuando lo haces te das cuenta que realmente hay un Dios y que sabía lo que iba a acontecer y nos lo dejó plasmado a través de los profetas y apóstoles, y nosotros tantas veces sin querer hacerle caso. Ahora una de dibujos animados, sí, una de dibujos animados de Los Simpson. Sabéis que Los Simpson es un tipo de dibujo muy peculiar, no solo por las temáticas que van tratando, sino porque además muchas cosas de las que han aparecido durante hace años en esta ya larga serie, tienen después, curiosamente, su cumplimiento prácticamente exacto. Verdaderamente da que pensar quién está detrás de estos dibujos, porque clavan muchísimas cosas. ¿Veis la imagen que tenéis aquí?
Aparece alguien, Donald Trump. Mirad las personas que hay a su alrededor. Él está bajando una escalera automática. Pues estad atentos a esta imagen, años después, donde mirad qué coincidencias tan extrañas. Pues ya habéis visto qué extrañas casualidades, ¿no? La verdad es que dan que pensar, porque ya hay demasiadas casualidades en estos dibujos de los Simpson. Muchas ya las hemos mostrado a lo largo de las conferencias y otros no lo hemos hecho de tantos que llegan a ver. La verdad es que es para pensar. Pero alguien parece ser que está orquestando muy bien las cosas y jugando casi al futuro. Bueno, pues si esto todo son casualidades, raro suena, ¿no? Control. Robo de identidad. Más de 17 millones de víctimas y pérdidas millonarias en Estados Unidos en 2014. ¿Por qué? Pues ya se sabe, copias de las tarjetas, robos de tarjetas y todo esto que cada vez va saliendo más nos está indicando algo. Habrá que poner una solución a esto. ¿Qué mejor que un chip en tu propio cuerpo, ¿no? Que no tengas que ir con tarjetitas que pueda pasar todo esto. Todo nos va llevando a ello, tengámoslo presente. Nos va llevando a este nuevo orden mundial. Relaciones Rusia-CELAC. Las regiones se acercan para promover un nuevo orden mundial. En el marco de la 70ª sesión de la Asamblea General de la ONU, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y sus homólogos de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, han acordado establecer una vía permanente del diálogo político y cooperación, denominada Mecanismo Rusia-CELAC, según informa el servicio de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Se está urdiendo un nuevo orden mundial por un lado y por el otro, y finalmente se va a consolidar. Y ahora otra cosa curiosa, y que tiene que ver con UNICEF. Si vemos ya esta imagen, ya es un poco extraña, ¿no? Pues mirad este vídeo de promoción de UNICEF sobre una temática en concreto, ya veréis cuál, Chile 2015. Es el anuncio de aceptación alien, y la verdad es que es para empezar a pensar, porque ya sabemos que sí, las campañas propagandísticas se pueden versar en muchas cosas, pero viniendo de algo relacionado con la ONU, que ya sabemos cómo se están moviendo y quién está detrás, veamos este vídeo. ¿Estará alguien distinto? Ya veis, el mensaje viene a ser lo mismo que está anunciando el Papa por todos lados, por la cuestión migratoria, pero es curioso que además lo pongan como a un alien. Evidentemente un alguien así viene teóricamente de otros mundos. Interesante porque precisamente ha aparecido otra noticia que tiene que ver con tema de extraterrestres. ¿Aceptándolos? Stephen Hawking advierte sobre próxima invasión alienígena. Describió cómo podría ser el encuentro. Sería parecido a cuando Colón llegó a América. Aunque por años se ha rumorado de la existencia de razas extraterrestres y de que en breve ellos invadirán el planeta Tierra, lo cierto es que por fortuna no ha sucedido tal situación, explica el artículo. Pero el científico Stephen Hawking salió a decir que el contacto se daría próximamente, pero el escenario sería fatal. Y es que los ejemplos de esto, a como lo han pintado en las películas de Hollywood, es justamente de catástrofe y de ataque, por lo que Stephen hizo una comparación remontándose a la historia y afirmó: si los extraterrestres nos visitan, el resultado sería parecido a cuando Colón llegó a América, lo que no resultó bien para los nativos. Asimismo, detalló que civilizaciones así de avanzadas, que poseen tecnología verdaderamente sorprendente, no se quedarían en un solo lugar o buscarían llegar a otros puntos del universo para conquistarlo. Pero dejó claro que la existencia de dichos seres de otros planetas es totalmente posible. Para mi cerebro matemático, los números por sí solos hacen que pensar en aliens sea perfectamente racional. El verdadero reto es averiguar cómo se verían realmente esas criaturas. Ejemplo de invasiones que causan pavor se ven en cintas como El Día de la Independencia, Marcianos al ataque, La Guerra de los Mundos, por mencionar algunos. Pero se cree que con este tipo de proyectos cinematográficos lo único que hacen es preparar a la gente para cualquier posibilidad. No obstante, Hawking finalizó: por lo tanto, yo quiero crear conciencia en el público sobre la importancia de los vuelos espaciales.
O sea, como si al hacer vuelos espaciales los terrestres a otros lugares tuviésemos que ir en este plan también. Mirad cómo cada vez más se está hablando sobre el tema alien, sobre el tema extraterrestre, de un posible contacto cercano en el tiempo a que esto suceda. Pues estemos pendientes porque ya sabemos que eso va a acontecer, pero no van a ser extraterrestres, van a ser demonios haciéndose pasar por extraterrestres. Y así están engañando ya a muchos, pues pronto van a engañar prácticamente al mundo entero. Y está escrito, en el Apocalipsis se habla de ello. Si alguien tiene dudas al respecto o le interesa el tema, entrad en el apartado de nuestras conferencias, en algunas que habla sobre el tema OVNI. Veréis como todo eso ya estaba relatado en la Biblia y no son bromas. El fin del mundo, mirad esta imagen, es un arco iris invertido parece, ¿no? No se ve en plan arco, tal como siempre lo vemos, naciendo sus dos puntos desde la tierra, sino que está a la inversa y en el cielo, como si fuera una sonrisa prácticamente. Pues este arcoíris invertido dice que impacta a los británicos y esto, además de la superluna sangrienta, hizo pensar en muchos que el fin del mundo se aproximaba. Y veremos cuando tratemos el tema del Papa en Estados Unidos, como también apareció uno allí. Aquí tenéis imágenes de cómo se mostró en los cielos. Y, claro, evidentemente no ha habido fin del mundo de momento, ni mucho menos. Aún quedan unos cuantos años para esto, pero tampoco tantos. El eclipse de luna presagia el fin de los días. Y mirad, aquí se nos vuelve a relatar cómo lo que se llama profecía de luna de sangre se atribuye al pastor Mark Blitz, que dice que el eclipse lunar total que tuvo lugar el lunes es la última señal de Dios que augura una serie de dramáticos eventos que traerán la versión cristiana del fin de los días. La profecía se basa en un versículo del profeta Joel: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes del gran día, terrible día del Señor que vendrá. ¿Hemos visto al sol convertirse en tinieblas? Eso va primero, después la luna en sangre. Eso no ha sucedido aún. Sucedió en los años 1800, presagiando que empezaba el fin de los tiempos, pero esto no se ha vuelto a repetir. Y eso no fue ningún eclipse, fue algo fuera de lugar. Y ahora tampoco se ha producido esto de que el sol se convierta en tinieblas. Esa vez, en esos años, sí. Por tanto, quien se está basando en esta profecía del libro de Joel para decir que esto es el cumplimiento va totalmente errado. Hemos visto la luna en sangre o en forma aparente de sangre, pero ni mucho menos es lo mismo que se produjo en esos años cuando la luna se mostró como sangre después de que el día de repente se convirtiera en tinieblas. Si alguien no sabe nada de eso, os recomiendo que os leáis El conflicto de los siglos, de Ellen White. Allí encontraréis escrito, recopilado, una documentación de periódicos de la época en los cuales se mostró cómo eso fue algo que se vislumbró en gran parte de Norteamérica, precisamente el lugar donde se podían interpretar las profecías como tal, porque en Europa el catolicismo había hecho estragos y la gente ni se hubiese enterado de esto, qué significaba. Pues bien, ahora ya sabemos que esto no se corresponde para nada con la profecía de Joel, pero aún muchos seguirán dudando, por supuesto. Aunque está claro que ya sabemos que de desgracias a partir de ahora van a seguir, por supuesto, y mucho más, claro que sí. Ya finalizando, entramos en el apartado de Israel. La bandera palestina ondea en la sede de la ONU por primera vez. Lo hizo también la del Vaticano. Algo está cambiando, algo se está posicionando. A Israel no le hizo ninguna gracia esto, por supuesto. Miles de cristianos evangélicos apoyan a Israel con una colorida marcha en Jerusalén. Y resulta que, como suele ser habitual, normalmente una vez al año, muchos evangélicos, miles de cristianos evangélicos, que son sionistas, que interpretan que hace falta apoyar a la nación de Israel para que Jesús vuelva por segunda vez, interpretan así las profecías, pues se han manifestado allí apoyando a todo el movimiento sionista. Y pobre gente, que no tienen ni idea de lo mal que interpretan la Biblia, que están cayendo en planes satánicos,
que para nada es eso cuestión divina. Pero en fin, ya sabéis que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por rechazar el conocimiento, mi pueblo se perdió. Y esos textos de Oseas son muy claros. Quizás algunos de ellos no tienen ni idea de esto, quizás no han rechazado el conocimiento porque jamás lo han recibido. Pero ya va siendo hora de que les digamos a todo el mundo las cosas como son, porque si no, van a terminar muy mal. Mientras tanto, la situación en Israel está siendo muy tensa. Terrorista palestino asesina a 2 israelíes y hiere a un bebé. Dicen que un día antes o así fueron también colonos a atacar a su familia en donde ellos vivían, y esto fue una represalia, pero está habiendo ataques continuos. Mientras el ejército israelí está haciendo su parte, los otros tampoco se quedan cortos, y la situación es cada vez peor. Y en consecuencia, Israel restringe el acceso a la ciudad vieja de Jerusalén. ¿A quién? Básicamente a los palestinos musulmanes. No pueden ir a ese lugar, la cual cosa ha generado ya antes de que esto sucediera una gran violencia y ahora más. Han habido detenciones y Hamás ha dicho: ha llegado la hora de una intifada contra Israel. Si esto sucede, volvemos a estar en un punto de clímax total. La yihad islámica amenaza con atentados suicidas en Israel. La situación está mal por todo el país. Y viendo este panorama, evidentemente hemos tenido que decir: no vamos a ir a Israel. Tocaba ir en noviembre, queríamos ir precisamente a Sodoma y Gomorra para mostrar más imágenes y así también que la gente se diera cuenta de cuál es la verdadera arqueología y no lo que a veces nos venden, como hemos visto hoy. Y tocaba ir a otros lugares importantísimos. Pero hemos estado orando al Señor y hemos visto que evidentemente ahora no podía ser, porque era orar al Señor para si teníamos que ir allí, y ha sido empezar a ver desbarajustes en toda esa zona. Por tanto, hemos interpretado claramente que el Señor dice: ahora no toca, y si tiene que haber un cambio de planes ya nos lo mostrará. Pero bien, nos hemos quedado con las ganas y si Dios quiere algún día podremos hacer eso. Pero Dios está al control de todo, Él sabe cuándo toca cada cosa, cada situación. Nosotros vamos a terminar con algo que es para pensar no solo en cuestión de gente adventista, sino de todas las religiones, porque es un pensamiento inspirado totalmente por Dios a la profetisa Ellen White, de la Review and Herald del 2 de octubre de 1891. No somos salvados como religión. Ningún nombre denominacional tiene virtud alguna para que consigamos el favor de Dios. Somos salvados individualmente como creyentes en el Señor Jesucristo. Evidentemente esto es una frase con toda la razón del mundo. No nos va a salvar pertenecer a una denominación, llamarnos así o llamarnos asá. Nos va a salvar el ser fieles creyentes en el Señor Jesucristo, porque se nos salva individualmente. Nosotros no podemos salvar a nadie ni nadie nos va a salvar a nosotros. Esa lucha la debemos tener cada uno y con la ayuda de Dios venceremos. Pero a veces hay personas que en vez de seguir la verdad, aunque les cueste la expulsión de sus iglesias, de sus congregaciones, ¿qué hacen? Por temor se quedan y creyendo que así también serán salvos, porque estando dentro de una denominación ya está. Si estás fuera, estás perdido. Ese es un concepto que se enseña en muchos lugares. Si estás fuera de una iglesia, ya estás perdido. Pues no, eso no es verdad. Y esta cita lo deja muy claro. Y toda la lógica del mundo viene a decir lo mismo. No nos va a salvar ninguna religión. No nos va a salvar ninguna denominación. Nos va a salvar nuestra fe y nuestro cumplimiento de los mandamientos con Dios y hacia el prójimo. Que el Señor nos ayude a ello, porque el tiempo es breve y pronto, muy pronto, en 2031, vuelve nuestro Señor. Preparémonos. Que Dios os bendiga.